Este, pues bueno, hoy vamos a ver no sé si se acuerdan que hicimos un ejercicio de bar histórico en Excel. Vamos a hacer lo mismito, pero ahora en Python. Entonces, pues, les voy a ir enseñando el código que hice en el Colab para que, pues, podamos ir viendo cómo se haría lo mismo que hicimos en Excel, pero ahora en Python, ¿no? Entonces, pues, si tienen dudas de alguna función o por qué escribí el código como tal, pues pueden preguntarme, ¿no? Entonces voy a comenzar a compartir pantalla. Mm, ¿Ya ven el collab de bar? Sí, Ah, vale, vale. Este, pues aquí mismo le agregué lo de Python para que no tengan que andar buscando en otro lado. Está según yo se actualiza porque nada más puse el link. Pues ya, si recuerdan, era lo del valor en riesgo, que pues básicamente así de forma sencilla es un cuantil. Y pues les digo, vamos a hacer lo mismito que hicimos en el Excel. Entonces aquí está. No sé si vieron un video de Fer en el que ocupa Pandas Data Reader para obtener los datos de Yahoo Finance de las empresas. Pues justo esa librería se necesita que se, ¿cómo se dice? Que se actualice. Entonces, por eso utilizo este comando de pip install, actualizar Pandas Data Reader, ¿no? Entonces, ya corriendo esta línea, se actualiza la librería para que se pueda ocupar aquí en Colab, ¿no? Que eso fue un problemilla que hubo cuando hicieron lo de las betas, o algunos me preguntaron que por qué no jalaba el Pandas Data Reader, ¿no? Entonces ya poniendo esta y corriéndola se corregía el error. Entonces, entonces lo que hacemos es, importamos las librerías, vamos a usar Pandas, NumPy, Pandas Data Reader, de Data Reader vamos a importar data y lo vamos a guardar como W. No sé por qué la verdad se ocupe W, pero así es como todo el mundo la ocupa. Esta creo que ni la ocupé, pero ahí la puse y Matplotlib, Pyplot que tampoco la ocupé, pero es la costumbre. Entonces, no sé si recuerdan, pero lo que hicimos de bar histórico lo hicimos con las acciones de Netflix y Disney. Entonces, aquí guardé en esta variable ¿cómo se llama? Como las abreviaciones con las que se encuentran en Yahoo Finance, las acciones de Netflix y Disney, ¿no? Luego asigné las fechas con las que voy a trabajar. En el caso del Excel, ocupé del 2 de enero del 19 al 2 de junio del 21, ¿no? Entonces aquí guardé en estas variables las fechas y aquí guardo como eh, o sea, creo la base de datos con las acciones que quiero. Por ejemplo, ah, aquí lo que hago es en guardar en la variable data cero la base de datos de los tickers que van a ser Netflix y Disney. La fuente de datos va a ser Yahoo, la fecha de inicio es fecha de inicio y la fecha final es la fecha final, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quiero ver este, esto, ah, espera.
Pues déjame correr esto otra vez. Ahí está. A ver. Sí. Ahí está, creo que ya quedó. Importamos las librerías y les digo, aquí sí quiero ver los primeros 10 datos de nuestra base de datos, dato cero, pico, y ya esto es lo que me descarga esta función de Data Reader con los tickers, bueno, con las acciones que quiero y de la fuente que quiero y la fecha de inicio y fecha final, ¿no? Entonces aquí, como pueden ver, está el precio de cierre ajustado, el precio de cierre, el precio máximo. Ay, mm, está el precio máximo, el precio mínimo, el precio con el que abre y el volumen, ¿no? Como pueden ver, está de Netflix y Disney. Pero yo solamente quiero el precio de cierre, ¿no? De Netflix y Disney. Ay, quiero estas dos columnas, ¿no? De cierre. Entonces lo que hago es que con iLog le creo una nueva variable que pues va a ser igual a un data frame en el que solamente voy a querer, aquí estoy especificando que quiero todos los renglones y quiero las columnas 2 al 4, que serían estas dos columnas, ¿no? Entonces, como les digo, guardo una nueva variable con solamente estas dos columnas y si la imprimo en los primeros 10, me queda así. Entonces ya, como pueden ver, solamente tengo los datos de cierre de Netflix y de Disney, ¿no? Y ya acá está del 2 de enero del 19. Ah, bueno, es que imprimí los primeros 10. Pero bueno, es hasta el 2 de, ¿qué les dije? Julio del 21. ¿Alguna duda hasta ahí? Vamos bien. Vale, vale. Estos precios son en dólares, ¿eh? Son $267 y $108.97, porque así como los tengo, estas son acciones que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, ¿no? Si fuera, por ejemplo, creo que en México está así como de punto MX, este, ya estaría tomando de la bolsa de México, ¿no? O no sé si tengan como otros diferentes, abreviaciones aquí en la bolsa de México. Pero eso es importante que lo sepan para que vean de dónde están agarrando los datos, ¿no? Porque pues ya ven que las empresas cotizan en varios países. Luego vamos a crear las columnas de los rendimientos y las llenamos con ceros, ¿no? Entonces voy a crear la columna de rendimientos de Netflix y rendimientos de Disney con la función de NumPy de ceros. Aquí le tengo que meter de qué tamaño quiero que sea como mi vectorcito de ceros. Y ya le estoy diciendo que lo quiero de la longitud de, de número de renglones, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, sí. ah, por ejemplo, si corro, van a ver que me creo la columna de rendimientos Netflix y rendimientos Disney y me la llenó todo de ceros. ¿Sí? Eso es lo que hago con este DNP ceros. Ahora lo que voy a hacer es ir llenando esas dos columnas.
Entonces lo que hago es con un for para que vaya recorriendo todos los renglones, igual acá en el rango de desde 1 hasta pues el número de renglones, y le pongo aquí en 1 porque recuerden que Python está, como que sus índices empiezan desde cero, ¿no? Y si recuerdan, a la hora de calcular los rendimientos, perdemos un registro que es el primero, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá estos dos registros no los deberíamos de tener, sino que deberíamos empezar a tener los rendimientos desde acá, ¿no? Entonces, pues este es el renglón cero, este es el renglón uno, entonces debemos empezar desde el renglón uno, por eso acá el rango va desde uno hasta el número de renglones, ¿no? Entonces, como que en la base de datos data voy a agarrar el renglón I de la columna 2, que es el I, que empezamos en 1 de la columna 2, porque esta es la columna cero, esta es la columna uno y esta es la columna 2 y esta es la columna 3, ¿no? Entonces voy a aplicar la de NumPy, logaritmo natural de esta misma base de datos. Voy a agarrar el precio de cierre, el renglón I, que va a empezar en el uno, o sea, y de la columna cero, ¿no? Entonces, el renglón uno, columna cero, que es ¿no? Porque esta es la cero cero, esta es la uno cero. Entonces, es uno cero entre, pues empiezo en uno menos uno cero en el renglón cero, columna cero, ¿no? Entonces, es el logaritmo natural de esta entre esta, ¿no? Y ya me lo voy a guardar acá. Y hago lo mismo con los rendimientos de Disney. En el renglón uno, columna 3, voy a aplicar logaritmo natural de los datos de cierre del, ¿cómo se llama? Del renglón uno, columna uno, entre el renglón cero, columna uno, que es ¿no? Y ya, lo vuelvo a correr y así se dan cuenta, acá tengo mis rendimientos calculados, ¿no? Como les digo, este registro como se pierde, ¿no? Y ya a partir de acá ya tenemos los rendimientos de cada acción. Ahora, no sé si se acuerdan que les había comentado que se tiene un portafolio en el que se invirtieron 3.5 millones de dólares en Netflix y 1.5 de millones de dólares en Disney, ¿no? Ahora, pues ya calculamos ¿cómo se llama? Los rendimientos y, por ejemplo, si nos vamos acá, pues ya vamos acá en este paso, ¿no? Ahora se tienen que calcular las rentabilidades, que pues es el valor de mercado del portafolio por el rendimiento en ese tiempo, ¿no? Que es esta fórmula. El valor por el rendimiento. Y pues el valor ya nos los están dando, que son los 3.5 millones y 1.5 millones. Entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo por el rendimiento de ese día, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Acá está. Pues acá tengo los 3.5 y 1.5. Entonces aquí con esto lo que hago es crear la columna rentabilidades Netflix y acá estoy creando la columna rentabilidades Disney. Aquí no es necesario que meta un for porque voy a estar multiplicando el mismo valor como a toda la columna, pues. Entonces ya lo único que hago es agarrar de nuestra base de datos, agarro la columna rendimientos Netflix y la multiplico por el valor de portafolio que invertimos en Netflix. Igual, de nuestra base de datos agarro la columna rendimiento de Disney y lo multiplico por lo que invertimos en Disney, ¿no? Entonces, si lo corremos, aquí está. Que pues básicamente es esto que tenemos acá, que es la rentabilidad Disney, pues son los que era 1.5 millones multiplicados por este rendimiento, ¿no? Y acá igual, esto es pues 3.5 millones multiplicado por esto y me da esto. Entonces, no sé si se acuerdan que en el Excel
pues una de las formas de hacerlo era, pues copiamos y pegamos las rentabilidades en otra hojita y las ordenamos de menor a mayor y ya, y ya de ahí, pues veíamos, encontramos la LJ que nos decía cuál era el bar, ¿no? Pero pues como les digo que es el cuantil, lo que vamos a hacer es ocupar la función cuantil que viene ya incluida aquí en Python, que es, aquí está. Aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer es aquí se regresa los valores eh, los valores del cuantil sobre el eje, ¿no? Entonces puedes buscar como el cuantil, aquí pues ya ocupa la función cuantil, le das el valor del cuantil, por ejemplo, vamos a calcular el valor al 95% de confianza, entonces el cuantil es el 0.05, ¿no? Aquí en esta axis es cero si quieres el cuantil de toda o sea, buscas el cuantil, es el cuantil que estás dando si es cero, lo estás buscando en toda la columna. Si es uno, lo buscas del renglón. Entonces, por ejemplo, a la hora de correrla, nos está diciendo que, por ejemplo, el cuantil al 5% del precio de cierre de Netflix es 286, el de Disney es 103, el de rendimientos de Netflix es esta y así, ¿no? Pero yo lo que quiero es el cuantil de estas dos, las rentabilidades de Netflix y de Disney, ¿no? Entonces, lo que hago es imprimir, ya pongo así como para que sea bonito. El bar de Netflix al 95% es, aquí lo que hago con round es redondear a 4 decimales. Y aquí, como si se dan cuenta, pues es lo mismito que pone acá. Pero como quiero el de Netflix, entonces le digo que quiero este sería el cero, el valor cero, uno, 2, 3 y 4. Ah, bueno, le puedo haber dicho que quiero, les digo, el cero, el uno, el 2, el 3. O les hubiera dicho que quería, por ejemplo, el renglón 4. O también puedo empezar como con negativos. Entonces, este es el cero, este es el -1, este es el -2, ¿no? O sea, es como si fuera al revés. Entonces, pues aquí le puse el -2. Y hago lo mismo con el de Disney. Pero, pues, como les digo, este es el cero. Entonces, este es el -1, que es el de Disney, ¿no? Entonces, pues, pueden ver que es -0.13 y -0.04, ¿no? Entonces, si lo corro ya, -0.13 y -0.04. Y a nada, aquí le agregué, lo puse más bonito, así como millones de dólares, ¿no? Y hago lo mismo con el VAR al 99% de confianza. Que es, por ejemplo, -0.24 y -0.08. Y pues, a ver, para que vean que no les miento, voy a abrir el Excelito. Ah, bueno, cancela. A ver, ahí está. Aquí está. Por ejemplo, a ver, sería acá. Nada más para corroborar, por ejemplo, que todo estaba bien. Aquí está, por ejemplo. En el 2 de enero del 19 de Netflix es 267 y 108 para Disney, ¿no?
Entonces acá está, pues 167 y 108. Entonces estamos bien, ¿no? Y de rendimientos es 1.31 y menos 2.45. Entonces nos vamos a rendimientos, 1.31 y menos 2.45, ¿no? Entonces también estamos bien en esto. Ahora de rentabilidades, acá están las rentabilidades, por ejemplo, de Disney era 0.05, de Netflix digo 0.05 y de Disney 0.04, menos 0.04, ¿no? Por redondeo es 0.05 y menos 0.04 igual. Entonces también estamos bien. Y pues ya a la hora de calcular los cuantiles, por ejemplo, creo que lo había puesto en 2. Aquí les digo, aquí por ejemplo, el VAR al 95% de Netflix es menos 0.14 millones de dólares y de Disney son menos 0.05, ¿no? Y está menos 0.14 y menos 0.05. Igual de al 99, aquí nos salió que es menos 0.25 y menos 0.08. Entonces acá está, hay menos 0.25 y menos 0.08, ¿no? Ya como si quieren como ejercicio extra, pueden, o como práctica, pueden hacer lo mismo, pero ahora para el portafolio, ¿no? Que pues es básicamente lo mismo, nada más que tendrían que crear los nuevos renglones el renglón. Primero tendrían que crear aquí en el renglón rendimiento portafolio, ¿no? Y ya pues ya ven cómo se había calculado, ¿no? Que pues era el porcentaje invertido de Netflix del total, que eran 5 millones, por su rendimiento, más el porcentaje invertido en Disney por su rendimiento, ¿no? Es igual, tienen que crear la columna rendimiento portafolio, luego igual sacar su rentabilidad, que pues es la suma de los 3.5 más 1.5, que son 5. Y pues igual acá, calcular el cuantil de esa columna, ¿no? No sé si tengan alguna duda. Creo que todo bien. Vale, vale. Entonces, déjame presentar. Pues, ya si no tienen alguna otra duda, ya son libres de irse para descansar o seguir viviendo.